tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. Pues yo como siempre muy feliz y contento de poder estar aquí una vez más compartiendo con usted a través de esta plataforma de YouTube y de nuestro canal conocido como Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de Jesús, de ese Jesús histórico del que se tiene como Salvador del mundo, como el Mesías del mundo. Quiero hablar de Jesús, sí, como Mesías o como profeta. Pero antes de esto, yo quiero saludar de manera muy especial a cada uno de nuestros seguidores que siempre están pendientes a los estudios que nosotros publicamos en nuestro canal de YouTube. Gracias a cada uno de ustedes y esperamos poder cada día satisfacer algunas preguntas, algunas incógnitas o inquietudes que ustedes tienen respecto a la Biblia, a su mundo, a su cultura, a sus escritos y a otras culturas que obviamente fueron las que influyeron al mundo de la Biblia. De manera que gracias a cada uno de ustedes y a usted que quizás es la primera vez que nos ve y no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita de notificaciones para que siempre le puedan llegar automáticamente los vídeos. Si usted desea dejarnos un comentario o una pregunta al respecto, lo puede hacer y con mucho gusto le vamos a ayudar. Si desea compartir nuestros estudios con personas que usted conozca y entienda que le pueden ser útil para poder aprender un poquito más, pues comparta nuestros vídeos. Bien, amados, vamos entonces a hablar un poco acerca de Jesús, como ya hemos dicho, si como Mesías o como profeta. Tradicionalmente, ya dentro de nuestro mundo occidental, gracias al cristianismo, conocemos a Jesús como el Mesías del mundo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como aquel que vino a redimir a la humanidad del pecado, de aquella condenación eterna, del infierno, entre otras cosas. Sin embargo, cuando hablamos dentro de la cultura de la Biblia, cuando hablamos de Mesías, estamos hablando de algo o de alguien que parece ser totalmente diferente a cómo lo ve o cómo lo entiende el cristianismo, este término de Mesías. Ya en un estudio pasado estuvimos hablando un poco acerca del concepto Mesías. Yo le invito a que lo busque, está reciente en nuestro canal de YouTube, para que usted vea de dónde viene realmente el concepto Mesías. Entonces, el cristianismo tiene a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías. Bueno, de igual manera, el mesianismo entiende que Jesús es el Mesías del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de Mesías dentro de la cultura de la Biblia, como hemos dicho, y para los tiempos de Jesús, hace unos 2000 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que los israelitas mismos no tenían bien definido de cómo era el Mesías esperado por ellos. Por la razón de que los mismos israelitas dentro de su religión, el judaísmo, estaban divididos entre diferentes grupos y cada uno de esos grupos tenía una cosmovisión diferente a cómo debía ser el Mesías tan esperado por ellos. Pues había un grupo que esperaba a un Mesías davídico, a un Mesías rey, que gobernara en Israel y sobre sus enemigos, así como los relatos bíblicos presentan
a David en su tiempo. Pero había otro grupo que esperaba a un Mesías sacerdote, en donde debía gobernar desde el templo de Jerusalén, y este Mesías sacerdote pues se encargaría de ofrecer los sacrificios a perfección. Obviamente este Mesías debía también enseñar la Torá de manera correcta, como nunca jamás alguien la hubiese enseñado. Había otro grupo también en Israel en donde se esperaba a un Mesías guerrero, como por ejemplo en el caso de los celotas o los celotes. Este grupo esperaba a un Mesías que fuera un rey guerrero, por la cual se esperaba de que cuando llegara aplastara a todos sus enemigos, y que gobernando desde Israel pues subyugara al mundo entero, principalmente a sus enemigos, que en este caso los primeros eran los romanos. Había otro grupo que tenía una cosmogonía respecto al Mesías, en la cual se pensaba que el Mesías debía ser profeta. Dentro de este Mesías profeta, o dentro de este renglón, o dentro de esta clasificación de Mesías, podríamos decir de manera histórica que Jesús entonces sí podría cualificar como un Mesías, que es como un Mesías profeta. Pensamos que Jesús nunca se pensó ser el Mesías del mundo, nunca pensó ser el Salvador del mundo. El Mesías esperado por Israel nunca se esperaba de que fuera a salvar al mundo entero, sino que solamente iba a salvar a los israelitas, a los de la tierra de Israel, y que los israelitas y los judíos que estaban fuera de la tierra de Israel regresaran a su tierra, y de esta manera entonces se conformaría un reino perfecto en Israel. Pero nunca los israelitas pudieron concebir la idea de un Mesías mundial o de un Salvador mundial. El concepto Mesías y la esperanza de un Mesías siempre fue única y exclusivamente para Israel. Entonces, dentro de lo que es el Mesías profeta esperado por un grupo de pensadores religiosos dentro de Israel, podríamos decir entonces que Jesús sí podría cualificar como un Mesías profeta. Y este tema tiene un fundamento bíblico realmente, y es de cuando los relatos bíblicos hablan acerca de Moisés. No sabemos en realidad hasta el día de hoy si Moisés realmente existió. Los relatos bíblicos que hablan acerca de Moisés no son históricos, sino que son relatos literarios que, como todo pueblo, debe tener su historia, pues el pueblo de Israel también tiene su historia, y dentro de esta, como uno de sus personajes principales, está Moisés, está Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, pero que realmente no son históricos. Podríamos llamarle mitos, leyenda, géneros literarios que no pertenecen a la historicidad. Entonces, dentro del concepto Mesías profeta y dentro de los relatos que hablan acerca de Moisés, es donde aparece una parte en el libro de Deuteronomio capítulo 18,
desde el versículo 15 al 18, usted lo puede leer. Aparece allí un diálogo entre Moisés y el pueblo de Israel. Y es que Moisés le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Nosotros podemos ver de manera literal que Moisés fue prácticamente un Mesías para Israel, porque fue un Salvador para Israel. Aunque no es histórico, repetimos una vez más, y esto lo tenemos en un estudio también en nuestro canal de YouTube, donde hablamos acerca del Éxodo, que no es una historia, no pertenece a la realidad. Podríamos decir que Moisés, aunque no fue ungido, pero sí podría cualificar como un Mesías, porque fue un Salvador para Israel al sacar al pueblo de Egipto y direccionarlos hacia Canaán, la tierra prometida por Yahvé, aunque Moisés, según los relatos, murió en el desierto, no logró entrar a la tierra. Pero podemos decir que cualificó o podría cualificar dentro del paradigma de un Mesías, porque fue un Salvador para el pueblo. Entonces, una de las características principales del Mesías tan esperado es que debía dar salvación al pueblo de Israel. Obviamente, cuando hablamos de salvación dentro de la Biblia, no estamos hablando de una salvación después de la muerte. Estamos hablando de una salvación en vida, o sea, una liberación a nivel nacional del pueblo de Israel. Por eso entonces, siendo Moisés el profeta de Dios para el pueblo, el que hablaba cara a cara con Dios, Moisés, conforme al relato, sabe que un día iba a morir, que un día le iba a faltar al pueblo. Por lo tanto, según Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo que profeta de en medio de ti, de en medio de tus hermanos, profeta como yo levantará Jehová tu Dios. A él ustedes tendrán que oír. ¿Por qué yo tomo estos relatos bíblicos para presentarlo? Porque dentro del cristianismo la teología presenta a Jesús, que de por sí en el Nuevo Testamento, principalmente el Evangelio de Mateo, trata de conectar a Jesús con Moisés. De hecho, los evangelios dicen que cuando Jesús estaba pequeño fue a vivir a Egipto por un tiempo. Los evangelios tratan de una manera u otra conectar a Jesús con Moisés y conectar de hecho las profecías de Moisés con Jesús. Por eso la teología cristiana trata de conectar a Jesús con un sinnúmero de profecías que están en el Antiguo Testamento, pero sabemos en realidad que no existe una profecía en todo el Antiguo Testamento que haga alusión directa a Jesús. Jesús no aparece en ninguna de las profecías. Que la teología cristiana lo interprete de esa manera es otra cosa. Pero bien, Moisés le dice al pueblo que Jehová o Yahvé levantaría profeta de medio de ellos. El cristianismo toma esta profecía y de manera directa logra conectarla con esta promesa que Moisés le da. Entonces dice, bueno, pues como Moisés prometió de que Jehová le enviaría profeta como él al pueblo, entonces este es Jesús. Está hablando de Jesús. Sin embargo, no es así. Y no lo es por varias razones. Una de ellas principalmente es porque Moisés hasta el día de hoy no se ha podido comprobar de que haya existido en un tiempo determinado de la historia.
Estos relatos que aparecen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, o todo lo que tiene que ver con la Torá o con el Pentateuco, como se conoce tradicionalmente dentro del cristianismo, estos escritos son de aproximadamente no más de 700 a 600 años antes de Cristo, antes de nuestra era. De ahí hacia atrás no hay escritos en la Torá que pertenezcan a estos tiempos a los que la Biblia hace referencia, como por ejemplo a los tiempos de Moisés, a los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob. No hay escritos. Todos los escritos que pertenecen a la Torá o al Pentateuco comenzaron a ser escritos a partir del año 700 o 600 antes de nuestra era. Entonces, todo lo que está escrito aquí, lo que está plasmado acá, es pensamiento, repensamiento, teología, no historia. Entonces, volviendo a Jesús, si como Mesías o profeta, vamos a presentar a Jesús como profeta, mas no como Mesías, porque Jesús nunca dijo que él era el Mesías. Jesús nunca se imaginó ser el Mesías, ese Salvador del mundo, ese Salvador que le iba a dar salvación a Israel y que le iba a devolver la identidad a Israel como nación, que los iba a liberar del yugo romano del entonces. Jesús nunca se imaginó y de hecho nunca lo logró. Jesús murió en un intento, pero no en el intento de ser el Mesías, ni de darle la salvación a Israel. Jesús murió en el intento o en la función de profeta, mas no como Mesías. Y esto lo vamos entonces a ver a partir de ahora en el mismo Nuevo Testamento, que es conocido originalmente como la Biblia cristiana. Miren, el Evangelio de Marcos, les presento primero relatos del Evangelio de Marcos, porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, el Evangelio de Marcos se cree hasta el día de hoy que fue el primer evangelio en ser escrito. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 4, dice allí: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús allí le está hablando a ellos, haciendo referencia a él mismo, porque ve que sus propios compueblanos, sus propios hermanos, de hecho su propia familia, no cree en él como profeta, nunca jamás como Mesías, nunca lo vieron como Mesías, muchos lo vieron como profeta, pero su familia misma, sus propios hermanos, nunca lo pudieron ver ni siquiera como profeta, porque se criaron con él, vivieron con él, crecieron con él. Era simplemente un hermano más. Entonces Jesús, en un momento dado de la historia, sí se creyó ser profeta, pero no Mesías. Y como sus propios hermanos no creían en él como profeta, entonces Marcos presenta aquí y dice que Jesús mismo les dijo a ellos: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en sus propios parientes y en su casa. Más adelante, en el mismo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice el Evangelio de Marcos: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Aquí ya nosotros podemos ver un sinnúmero de pensamientos que comienzan a salir de la mente de Herodes y de la gente del pueblo cuando comienzan a ver a Jesús, que comienza a hacer algunos milagros y que comienza a predicar como con autoridad, como dicen los evangelios. Juan el Bautista, que era el rabí de Jesús, el maestro de Jesús, ya había muerto.
Herodes, conforme a los relatos del Nuevo Testamento, lo había mandado a asesinar, le cortaron la cabeza. Al cortarle la cabeza al maestro Juan, Jesús, como discípulo de él, toma el ministerio y le da continuidad. De manera que podemos decir, con fundamento histórico, que si Juan no hubiese muerto, Jesús probablemente no se hubiese conocido hasta el día de hoy. Porque la fama de Jesús se debió a la continuidad del ministerio que era primero de Juan y no de él. Entonces, cuando Herodes comienza a escuchar de Jesús, lo que dice es: seguramente Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. O sea, ellos creían en una resurrección, al igual que como Jesús mismo creía en la resurrección de los muertos. Mire que para este entonces, quienes creían en la resurrección de los muertos eran los fariseos, no los saduceos. Los fariseos para este entonces eran los que se encargaban de interpretar de manera más correcta la Torá. Esa palabra fariseo viene de la palabra hebrea perushim, que significa los apartados, los consagrados. De manera que hoy en día, cuando se habla de un fariseo o cuando se hace mención a un fariseo, el cristiano entiende que un fariseo es un hipócrita, que un fariseo es un traidor, que un fariseo es malo, y no es así. Para los tiempos de Jesús, un fariseo era muy, pero muy respetado, y eran los que creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, que eran los que gobernaban en el templo, que eran los sacerdotes, los levitas, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Herodes, creyendo en la resurrección y escuchando acerca de Jesús, de que está predicando como quien tiene autoridad y que comienza a hacer algunos milagros, piensa y dice: seguramente Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, porque en él actúan poderes sobrenaturales. Pero otras personas decían: no, no es Juan el Bautista, a lo mejor es Elías que ha resucitado de los muertos. Sin embargo, otros decían: es un profeta o alguno de los tantos profetas que se han conocido y que todavía conocemos hoy en día. O sea, había ya una diversidad de pensamientos acerca de Jesús que lo relacionaban de hecho con profetas antiguos que supuestamente habían resucitado. Pero mire que lo comparan con profetas, nunca dicen que es el Mesías esperado. A pesar de los diferentes grupos y los diferentes conceptos que tenían acerca del Mesías esperado, nunca nadie dice: este es el Mesías que estamos esperando. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto, según el Evangelio de Mateo, lo dijo Jesús mismo. Mire que Jesús no dijo: el que recibe al Mesías por cuanto es Mesías, recompensa de Mesías recibirá. No lo dijo. Jesús nunca se imaginó ser el Mesías. No lo fue. Por eso dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué lo dice? Porque él sí se cree ser un profeta, y el que lo recibe a él como profeta, pues recompensa de profeta recibirá. Beneficios de un profeta recibirá. Eso es lo que Jesús está diciendo directamente según el Evangelio de Mateo. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 21 versículos 10 y 11 dice allí: cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Decía alguien que Jesús era el Mesías? No. Este es el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se acuerda de Galilea? Él era Galileo.
de un pequeño pueblito llamado Nazaret. Por eso es que cuando a Natanael le dicen, mira, hemos encontrado al profeta de Nazaret, no Mesías, sino profeta. Natanael dice, ¿y acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque ellos sabían que Nazaret era un pueblito insignificante ante los demás pueblos. Eran personas muy humildes y de hecho muy pocas familias vivían allí. Entonces cuando Jesús entra a Jerusalén, dice que la ciudad se conmovió. La gente se escandalizaba por la forma en cómo los discípulos comenzaron a reaccionar y la gente comenzó a escucharlo. Y mucha gente, al ver a ese Jesús profeta que ya se mencionaba, que predicaba la Torá y que hacía milagros, comenzaron a aglomerarse la multitud y muchos decían, ¿pero quién es este? O sea, a Jesús no lo conocieron todos. No todo el mundo allí en Israel conoció a Jesús. Por eso preguntaban, ¿y quién es este? ¿Por qué la gente se alborota con la llegada de este hombre? ¿Quién es este hombre? Los que lo conocían o habían escuchado de él, entonces contestaban y decían, este Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, el profeta, nunca jamás el Mesías esperado por Israel. El Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 39 nos dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí nos está hablando de que hubo un fariseo que invitó a Jesús a su casa a cenar y en medio de la cena dice el relato del Evangelio que entró una mujer llorando con un frasco de perfume de alabastro y que derramó el perfume en los pies de Jesús y que con su cabello secaba los pies de Jesús. El fariseo, al ver esta acción, comienza a pensar dentro de sí, según el relato, y dice, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta la que le toca. No está diciendo si este fuera el Mesías, supiera qué clase de mujer, no, si este fuera profeta. Porque los que le conocían y ya habían creído en él, pues sabían que era profeta, pero no Mesías. Es un concepto totalmente diferente. Uno no tiene que ver con el otro, son dos funciones muy diferentes. El mismo Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 19 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado, haciendo referencia a Jesús. Lucas 13:33 dice, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿A qué nos está haciendo referencia Lucas 13:33? Nos dice el relato allí que los mismos fariseos en una ocasión le dicen, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le contesta y les dice, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagros, echo fuera demonios y que al tercer día termino mi obra. Y sigue diciendo, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Se da cuenta? No un Mesías, sino que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la mayoría de los profetas morían en Jerusalén. ¿Por qué razón morían en Jerusalén? Porque Jerusalén era la ciudad, era la capital de Israel. Era el poder económico y religioso del país. Y los profetas, siempre que se hablaba de un profeta, ese profeta estaba siempre en contra del poder político religioso. Por lo tanto, cada vez que un profeta entraba a Jerusalén y predicaba en contra del poder político religioso de Jerusalén, pues los de Jerusalén se encargaban de darle muerte.
Por eso Jesús sabía que si él entraba a Jerusalén iba a morir. No porque fuera el Mesías, no porque fuera el Salvador del mundo. Él sabía que como profeta, si entraba allí, iba a morir. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando entró al templo de Jerusalén? Que volcó las mesas de los cambistas, que soltó los animales y las aves que habían allí, porque se dio cuenta que había un sistema corrupto en el templo. Obviamente él sabía que lo iban a matar porque él se iba a levantar en contra de ese sistema corrupto que operaba en el templo de Jerusalén. Bien, continuamos entonces. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí nos está hablando del encuentro de Jesús con la samaritana. Dice con la mujer samaritana, pero realmente no era una mujer, era una doncella. Dentro de la cultura de los israelitas y los samaritanos que compartían cultura para este entonces, una mujer que ya hubiera conocido varón, que se hubiera casado o al menos que le hubiera llegado la menstruación, no podía ir a sacar agua. La mujer que se atrevía a sacar agua para uso de la casa, la apedreaban conforme a la cultura. Porque al ser mujer, al llegarle su periodo, la menstruación, podía contaminar el agua. Porque para este entonces se creía que el periodo menstrual de una mujer era sinónimo de contaminación, de inmundicia. Por eso eran las doncellas las que se encargaban de buscar el agua. Una doncella que nunca le hubiese llegado la menstruación para que no fuera a contaminar el agua y fuera a contaminar toda la familia. Entonces, conforme al relato aquí del capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le declara a la mujer de que 5 maridos ha tenido y el que ahora tienen tampoco es de ella, que no está haciendo referencia a esposos, a hombres, está haciendo referencia a ídolos, a dioses. El cristianismo tiene esta mujer con una reputación tan mala, pero tan negativa, que es incomparable, porque creen que cuando habla de marido está hablando de esposo, y no es así. Cuando habla de marido está hablando de dioses, de ídolos. Entonces, cuando Jesús le declara esto a esta doncella, es cuando, conforme al Evangelio de Juan, dice que ella le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. No le dijo: me parece que tú eres el Mesías. Los samaritanos también esperaban un Mesías. Yo quiero que a usted le quede claro, y no que solamente se conforme con lo que yo le estoy diciendo. Investigue, busque historia para que pueda confirmar lo que yo le estoy diciendo. En el capítulo 6, versículo 14 del Evangelio de Juan, dice allí: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que había de venir al mundo, no el Mesías. Y cuando habla del mundo, no está hablando del mundo entero, el mundo oriental, el mundo occidental, los continentes, no. Cuando habla del mundo, está hablando de la tierra de Israel. Porque el mundo entero no esperaba Mesías ni esperaba profeta. Es en Israel donde se conocen los profetas. Es en Israel donde se espera un Mesías, pero aquí ni siquiera hace mención a Mesías. Dice que aquellos hombres dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, el profeta que había de venir a nuestra tierra, el profeta que nosotros necesitamos, este es. Obviamente había más profetas para el entonces. No solamente era Jesús. Bien, continuamos entonces. El capítulo 7, versículo 52 del Evangelio de Juan dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Allí había una discusión acerca de si Jesús era profeta de verdad.
Y hay alguien sabio, entendido, que se cree ser más sabio que los demás, pregunta y dice: ¿acaso eres tú Galileo también, como ese Galileo Jesús que anda por ahí? Escudriña y mira a ver si de Galilea en algún momento de la historia se ha levantado un profeta. Por lo tanto, Jesús no es profeta. O sea que la duda en los que no creían en Jesús no era de si él era o no era el Mesías. La duda era si él es o no es profeta. No el Mesías, profeta. Juan 9:17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué es profeta? Este capítulo del Evangelio de Juan nos habla de que Jesús hizo un milagro y fue que le devolvió la vista a un ciego. A este ciego lo interrogaron y dice el Evangelio que de hecho lo expulsaron de la sinagoga. Y dentro de las tantas preguntas que le hicieron al ciego, le preguntaron: ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Y el ciego les dijo: lo único que yo tengo para decir es que es profeta, no el Mesías del mundo, no el Mesías esperado, no el Salvador del mundo. Ya para terminar, queridos amigos y amigas, le tengo estos dos últimos versículos. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33, una expresión muy conocida, dicha por el mismo Jesús, según los evangelios, es de cuando él va a entrar a Jerusalén, sabiendo que va a morir no como Mesías, no para redimir el pecado de la humanidad, no para salvar a la humanidad. Él va a morir porque él sabe que él es un profeta y que va a predicar en contra del sistema corrupto que hay en el templo de Jerusalén. Es por eso que él sabe que va a morir. Él no va a morir porque es el Hijo de Dios. Él no va a morir porque Dios vino a la tierra a morir por nosotros. No, eso no le pasó nunca por la mente a Jesús. Esta expresión tan conocida, donde Jesús mismo la dijo al acercarse a la puerta de la muralla de Jerusalén y clamó diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Que mata a quién? A los profetas. Por lo tanto, yo como profeta también me vas a matar. Sigue diciendo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas o debajo de las alas, y no quisiste? Jesús sabía que iba a morir en Jerusalén, pero no como Mesías, no como Salvador del mundo, no como Hijo de Dios, no como Dios encarnado, sino como profeta, como uno de los tantos profetas que le habían dado muerte en Jerusalén. El último versículo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 19, después que el Evangelio dice que Jesús resucitó. Habla allí de dos hombres que van caminando hacia su casa, triste por lo que había acontecido, que habían matado a un profeta justo. Van hablando entre ellos y Jesús se le aparece. Ellos no lo conocen según el Evangelio, según como lo narra, y que Jesús mismo le pregunta y le dice: ¿qué cosas? ¿De qué ustedes están hablando? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Y uno de ellos le contesta y le dice: estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Que fue qué? ¿Varón Mesías? No, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estamos hablando de ese profeta que acaban de matar. ¿Cree usted que los israelitas pensaron que en algún momento de la vida, cuando el Mesías llegara, iba a morir o los iban a matar, y mucho menos que fuera a morir clavado en un madero o en una cruz? Nunca, jamás.
Ni siquiera Jesús mismo nunca se lo imaginó. Entonces ellos mismos confesaron y dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, nunca Mesías. Yo espero, deseo, con toda humildad y de todo corazón, que este corto análisis pueda ayudarle a usted a conocer un poquito más, recomendándole, exhortándole y a la vez exigiéndole que no crea a todo lo que yo acabo de decirle, sino que trate usted de estudiar, de investigar, para que pueda dar por cierto o por falso lo que yo le acabo de compartir a través de este análisis de Jesús, si como Mesías o como profeta. Así es que muchas gracias por el tiempo que usted siempre nos dedica para compartir con nosotros a través de nuestros vídeos. Déjeme su comentario, dígame qué le pareció este análisis. Si tiene alguna pregunta, déjenos su pregunta y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. No olvide compartir nuestros vídeos. Si no se ha suscrito, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Si usted cree que este vídeo merece un like, entonces dele un like. Y gracias por su tiempo y por su apoyo. Hasta pronto.